Estos son unos pueblos muy imaginarios, ¿cómo te diría yo? Aquí pasan cosas que nadie habla, nadie dice nada. Tenemos unas montañas llenas de oro, un río lleno de oro. Y si hay oro, hay hambre, hay cosas ilegales, hay grupos armados. Pero uno dice, ¿pero por qué es que se dan tanta bala en esa región? Y si hay oro, hay balas. En el año 2023, el Estado colombiano declaró al río Cauca como víctima del conflicto armado. También reconoció su participación en las acciones que convirtieron este cuerpo de agua en una fosa común. Es un río que tiene muchísimas historias. Mantenía más buscando muertos que pescando en esa época. Ha sido también la carroza fúnebre de muchos cuerpos en el país. Este documental sonoro atraviesa ese río y desemboca en el Bajo Cauca antioqueño, corredor y enclave estratégico de una guerra alimentada por el saqueo de la tierra y el destierro de sus comunidades. No hay un ordenamiento territorial alrededor del agua. Ya dicen ellos, es que en el Bajo Cauca no hay pescadores. Cada quien se cree dueño de cualquier charco y va haciendo lo que sea. ¿Qué pescadores vamos a ver si nos desplazaron? Escucharán la voz de sus pobladores, guardianes y dolientes, quienes hablan por el río, pero eligen el anonimato. Porque el río no conoce el silencio, pero las personas que habitan estos territorios, sí. Nadie confiaba en nadie, porque pues la coca lo que quiere es secreto y dominar. Véndame esa tierra. Que yo no vendo, bueno, tenga. La viuda vende más barato. ¿Cómo hacer memoria cuando seguimos inmersos en un teatro de la muerte? Estos ríos, memorias líquidas de un país que sigue en guerra por la tierra y contra la tierra. El río, mientras exista, va a seguir reclamando su cauce. Y el río está llorando, está listo, acabado. A pesar de ser agua, él llora. Todo se ha destruido. Si el río se muere, pues nos morimos nosotros. Capítulo 4. Carroza fúnebre. Se han recaudado múltiples testimonios y pruebas para demostrar que durante los años 2000 a 2004 hubo una conducta sistemática por parte de grupos paramilitares y permitida por la fuerza pública de asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. En esa época fue muy terrible. Nos teníamos que bajar de una para nuestras casas sin pescar nada por el miedo. Entonces ya nosotros comenzamos a identificar los puntos donde ellos hacían esas matanzas. Es que esos remolinos, por ejemplo, hay en la pradera del lado abajo de Puerto Bélica. Eso fue un puntico que cogieron esa gente también ahí para matar. En Piamonte, en el mismo puente de Riomán, ahí comenzaron también a matar mucho. A eso había una corriente bravísima ahí en ese puente. En Puerto España, el barrio que queda al frente de Caucasia, también eso se escuchaba, pero terrible. Pero ya después ellos se pusieron que ellos patrullaban en el río. Pescador que habían por ahí, pescador que lo mandaban para la casa. Y más de un pescador lo mataron por esa sencilla razón. De que lo encontraban tarde de la noche en los cambuches, en las playas, y llegaban y iban matando sin más allá y sin más acá. Esa época fue época de 90 y pico para acá. Que me dieron ese motor, me convierto prácticamente yo en golero porque mantenía más buscando muertos que pescando en esa época. Que yo, por ejemplo, yo no paraba en la casa si no era buscando muertos. Hasta que ya una vez, muerto que coja, se muere quien lo coja. Ya ahí me tocó de quedarme quieto
Y ya cualquier cosa, si era un ahogado, ya tenía uno que manifestar, voy a buscar a un ahogado. Y ellos verificaban si era ahogado o era matado, que era lo más berraco. Venían a verificar. La prohibición por parte de los grupos paramilitares de recoger los cuerpos impidió la realización de los velorios, funerales y ritos mortuorios. El Cauca viene por todo el valle muy tranquilo, pero cuando empieza ahí por Beltrán, el río se empieza a encañonar y empieza a ser más fuerte. Y hay un hecho natural ahí en el río que hace como una especie de ángulo recto y hace que el río choque. Entonces genera un remolino, ese remolino es fuerte y da justo ahí en esa vereda que se llama Beltrán. Entonces ese remanso de Beltrán es donde han quedado muchos cuerpos estancados o orillados o flotando, que han quedado durante días. Entonces depende también de cómo esté el río. Si el río está muy crecido, pues es probable que ese cuerpo viaje mucho más rápido. Si el río está más bajito, entonces ese cuerpo puede quedarse ahí más días flotando. Entonces eso hizo que en el municipio de Marsella, acá en Risaralda, en esa época, digamos, 90, 91, 92, sacaran muchos cuerpos de ahí, de parte de esa violencia del norte del valle, y Marsella quedara como uno de los municipios más violentos de Colombia, sin que esos cuerpos que sacaran del río fueran propiamente de muertes generadas en ese municipio. El río Cauca ocupó por tanto un carácter central en las dinámicas de violencia. Numerosos testigos relatan cómo vieron a personas ser asesinadas y tiradas posteriormente al río, apareciendo cuerpos con una frecuencia diaria. Muchas familias que les avisaban a tiempo que su familiar había sido arrojado al río, sabían que Marsella era un lugar donde podían venir a buscar un cuerpo. Lo que hacían era buscar o alertar a los pescadores para que estuvieran atentos. Hay familias que pagaron rescates de cadáveres y hay cuerpos que sí, supongo yo, que siguieron río abajo. No solamente un cuerpo, sino fragmentos de cuerpo, porque no todos los cuerpos viajan completos. Hay cuerpos que la guerra pues cercena, los torturadores desmembran. Entonces es el remanso de Beltrán, que suena contradictoria esa palabra de remanso, porque uno se imagina como un lugar tranquilo. En realidad es un lugar tranquilo, pero que digamos en ese paisaje que la violencia ha sembrado en el país, genera estos escenarios de miedo, ¿no? De terror. Mucha gente nunca encontró a su familia por esa práctica que tenían los paramilitares de rajar sus estómagos, de echarles piedra y tirarlos al río. Todo el mundo sabía. Nadie quería salir al río porque bajaban muertos, y muchas veces uno estaba en la orilla y veía a los muertos. Entonces eso fue una cosa muy terrible de uno ver los seres queridos de uno morir en esa forma y de que uno supiera, sí, lo mataron y no poderlo buscar porque era prohibido. Eso era muy berraco para nosotros. Nosotros como pescadores, más de uno encontramos recostado en la playa, con raja desde aquí mismo hasta acá abajo y la barriga llena de piedras. Eso le metían unos adobes, los amarraban así, la barriga. Entonces el río lo llevaba y lo recostaba a una playa. Entonces dependiendo dónde lo mataban a la persona, ya uno sabía dónde estaban los recostaderos. Y uno iba a ese recostadero, ahí a veces llegaban, a veces no llegaban. Miles de cadáveres fueron lanzados al río Cauca, convirtiéndolo en una fosa común, afectando el agua y las especies que lo habitan, y destruyendo profundamente la relación de decenas de comunidades con la naturaleza. Para mí, Magdalenas por el Cauca fue encontrarme como en ese Cauca de otra manera, entender ese río como lleno de historias, lleno de magia y esa gran oscuridad. Ha sido bello que ese río también como que permite liberar, como que permite a otros llorar, soltar, y como que esa agua llama el agua también. Yo sí digo que esos recorridos nos dieron toda esta fuerza y además
toda la claridad de cómo se iba a hacer la obra. Es tanto así que incluso el mito y el fantasma se revelaron de otra manera, porque pues estos mitos cambian de acuerdo a la historia, a quién los cuenta, a los territorios, y se actualizan también de acuerdo a lo que esté pasando. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado el cuento de la pata sola, entonces esto tiene una relación muy fuerte con estos cuerpos desmembrados que han viajado por el río. O el mito de la Llorona, cuando nosotros estábamos haciendo un trabajo sobre las Magdalenas. Entonces las Magdalenas son las mujeres que lloran en este país a sus hijos y que también tiene esa relación con estos dos ríos de Colombia, que es el río Magdalena y el río Cauca, que quizás recogen muchos de los otros ríos del país, porque no es solamente en el río Magdalena, en el río Cauca, por donde han arrojado cuerpos para desaparecerlos, en muchos ríos del país. Las personas se desaparecían para no subir mucho los índices de criminalidad en la zona. Por eso se enterraban o se tiraban al río Cauca, para que no aparecieran las víctimas. Estas personas que están en la ribera terminan por acostumbrarse a ver esa muerte que pasa, pero saben que esos muertos no tienen dueño. Ese cuerpo que viaja por el río no tiene un doliente, al menos visible para ellos que están ahí en la ribera del río. En las veredas los niños generalmente escuchan y están ahí como receptores de esa información, pero son niños que se han acostumbrado a que esos cuerpos o son empujados, rara vez son sacados del río, porque no todos esos cuerpos son sacados del río. Muchos de esos cuerpos son esculcados. Esculcados es que miran si tienen algo de valor. Entonces, ¿cómo le habla uno a un niño que ve la muerte de esa manera? Como que no vale nada, como que la vida no vale nada ahí. Cuando desviaron el río Cauca en Hidroituango, que tuvieron que cerrar del todo como el cauce natural, ponerlo que pasara por otro lugar, eso implicó que el río se secara desde Hidroituango hasta toda la zona baja. Quedó como un hilito, como si fuera un cañito pequeño. Yo venía trabajando con la gente del río hace mucho rato, sabía lo que significaba el río para la gente, para mí. O sea, eso fue algo como, muy doloroso, muy doloroso. O sea, yo no podía ver las noticias. Para mí en serio era como si estuvieran matando a una persona. Y nosotros convocamos a una velatón por el río, había que enterrar a un muerto. Y convoqué para el siguiente día a las 4 de la tarde en mi perfil personal. Y eso se volvió viral. Nos llamaban desde Blue Radio, la FM, o sea, pensábamos llegar a las 4 de la tarde a hacer la velatón en el medio del río, lo que estaba seco, debajo del puente Carlos Lleras Restrepo. Y a las 2 de la tarde ya estaban ahí como 6 medios nacionales en sus camionetas, periodistas esperando a la gente. Nosotros no lo hicimos con esta intención, en realidad era como los parceros del río, vamos para allá porque nos mataron el Cauca. Y nosotros pensábamos que íbamos a hacer 8 locos con unas velas y camisetas negras y un ataúd, que es como una idea que se ha utilizado mucho en el teatro. La gente en un entierro quiere ver al muerto. Entonces cuando vayan a ver al muerto y abramos esa ventanita, lo que van a ver es un espejo, o sea, se van a ver a sí mismos. ¿Quién se murió? Nos morimos nosotros. Si el río se muere, pues nos morimos nosotros. El río luego de eso nunca volvió a ser el mismo. Eso retrata un poco lo que es ese río víctima, no solamente del conflicto armado, sino como de todas las acciones que hemos realizado como humanos. Nosotros acá crecemos viendo, o sea, yo creo que lo puedes preguntar, 1 de cada 2 caucasianos ha visto un muerto flotando sobre el río. Entonces ya lo asociamos con un tema de conflicto armado. Es imposible no asociarlo con el conflicto armado. Cuando se secó el río, en esto de Hidroituango, quedó el fondo descubierto completamente y los peces muertos. Yo tengo fotos que me mandaban los amigos pescadores de miles de peces. Eso no salió nunca en los medios nacionales. Entonces para mí era muy doloroso ver las noticias de los medios nacionales porque estaban mintiendo y yo tenía las fotos de que no era así. Entonces nosotros empezamos a hacer transmisiones en vivo desde allá. Eso se volvió viral también. Esto fue algo espontáneo, fue un sentir de los pescadores y de nosotros que quisimos estar ahí. Lo único permitido era desatrancar los cuerpos cuando se quedaban enredados en las palizadas del río para que siguieran bajando. En esa época el río Cauca era un verdadero cementerio macabro ambulante. Como te decía, crecimos viendo muertos allí cuando había perdido el hilo ahorita con lo que les decía del río seco.
Algunos amigos míos los contrataban para que rescataran peces que estaban vivos y los metían en unos baldes con agua para llevarlos a la zona donde había agua. Esa labor de rescate para conservar las especies, ¿cierto? Porque había una gran amenaza de que incluso desaparecieran completamente especies. Se cree que pudieron haber desaparecido, que la afectación fue tan grande que están casi extintas algunas especies del río, diferentes animales que habitan allí. Y me decían cosas como, increíble lo que uno ve debajo del río. Nosotros lo pudimos ver, me decía un amigo mío tomando cerveza. Yo pude ver, por ejemplo, los árboles secos viejos que están debajo del río. Ahí se queda mucha cosa trancada. Y que muchas cosas de esas encontraban esqueletos enteros de humanos. Y que ellos, ¿qué podían hacer? Esa no era su labor, ellos estaban recogiendo peces. Ahí estaban unos huesos. Y en 2 o 3 días el río va a correr por encima de eso otra vez y ahí van a seguir. Eso es un familiar de alguien que seguramente lo está buscando todavía. Ahí están esos huesos. Porque había una coordinación con la policía. Decía el comandante que sacáramos a la gente del pueblo y la tiráramos al río para desaparecerla y que no hubieran más demandas. Usted no sabe que todos los líderes, todas las personas que defienden a una comunidad, defienden, pongamos un río, defienden la naturaleza, los humedales, los páramos, todo eso, usted se pone de defensor de eso, ¿qué pasa? Se lo llevan, lo torturan, lo desaparecen y adiós. Hay gente que nació para defender, para luchar por sus ideales, para luchar por su comunidad, por su gente, porque no los atropellen, por el que no se sabe defender, por el que no sabe hablar, por el que no sabe protegerse solo. Entonces hay gente que sale a dar la cara por su comunidad, por su pueblo, por su gente. ¿Qué pasa con ellos? Los desaparecen, la mayoría los desaparecen, porque son un estorbo. Sí, porque aquí en Colombia se dan unas leyes, a las buenas o a las malas. Uno es un balón de fútbol. Donde lo pateen, tiene que voltear y tiene que correr. Porque si no es así, usted es contrario. Cuando se nombra el río, primero sujeto de derechos y luego víctima del conflicto armado. Con lo de sujeto de derechos, yo creo que muchos sentimos esperanza, como que, fue pucha, ahora sí. Van a estar los entes garantizando cómo es posible que estén destruyéndolo en nuestras propias narices las grandes dragas y que nadie diga nada. Todo el mundo sabe quién está haciendo ese daño y nadie dice nada. Entonces como que pensábamos que eso iba a pasar, pero no pasó. Hoy en día los guardianes del río que fueron de esa sentencia tienen que estar saliendo constantemente del territorio por amenazas de muerte cada que dicen algo a favor del río. Entonces no hay garantías. Y con lo de víctima del conflicto armado yo siento que fue más como simbólico y que fue lindo que pasara. Porque también a veces ponerlo en palabras también un poco salda esa deuda con el río. Entonces si el río hablara yo creo que son muchas voces de mucha gente y la mayoría de esas voces son tristes. Que es la voz de los pescadores que todavía se resisten, que siguen pescando, que sueñan que algún día haya más peces, que no va a pasar. La voz del barequero que sigue ahí como mendigándole a un gran terrateniente que lo deje sacar su poquito de oro. La voz del niño que dice yo no quiero ser pescador, yo no quiero barequear, yo no quiero ir al río. Traían gente en camiones, los quemaban, los tiraban al río, los rajaban, los llenaban de piedras. Muchos no encontraban a sus seres queridos. Las únicas palabras de mi vecina eran, maldito río, maldito pueblo. Ese río no es el culpable. El río ha tenido que llevar esos muertos. Y ese río incluso ha sido bondadoso con esa muerte. Yo creo que es bondadoso porque ese río no la deja estancada en un solo lado. Ese río la va moviendo. Para mí ese río ha cuidado muchos de esos cuerpos, los que han podido sacar, los que no. Yo creo que ese río guarda esa memoria de esa muerte y que ha sido también la carroza fúnebre de muchos cuerpos en el país.
En últimas, esos cuerpos han terminado hablando de muchas maneras. Entonces es como que uno aprende a navegar el río entre esas dos orillas, entre que siempre es vida, a pesar de que lleva muerte en sí, no solo la muerte que navega sobre el río, sino también la muerte que le han puesto al río con químicos, con daños. Muchas veces pensamos que esos duelos están resueltos y resulta que no, que Colombia tiene un montón de heridas sin sanar y un montón de duelos que no solamente los tienen que hacer los que están buscando, sino también las personas que han estado en esas riberas de esos ríos. La responsabilidad de la fuerza pública trascendería la mera omisión de sus funciones. Queda demostrada su actuación en connivencia y coordinación con las fuerzas paramilitares del bloque Calima, de las Autodefensas Unidas de Colombia, para cometer los delitos recogidos en el capítulo anterior. Auto número 226 de 2023 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La sentencia de la JEP que declara al río Cauca como víctima del conflicto armado en Colombia es un avance importante. Sin embargo, este río y muchos otros ríos en Colombia siguen siendo hasta el día de hoy las carrozas fúnebres de esta guerra. Este documental sonoro se pregunta por la verdad y la reparación de las víctimas, 10 años después de la firma de un acuerdo de paz, en un país en el que hasta los ríos son víctimas. Río, 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 arteria de larga historia, que serpenteas la montaña caminante de los años y contador de esperanzas, tus torbellinos y espumas cargados de amor y patria, vieron tus amaneceres y el sol radiante en tus aguas. El río no conoce el silencio es un proyecto ganador del Programa Nacional de Estímulos del año 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.